Que el Señor les bendiga, mis amados hermanos, en este día que el Señor nos ha regalado y que nos permite compartir la palabra con todo aquel que tiene el corazón abierto y el anhelo por escuchar la palabra del Señor. Quiero traer delante de ustedes un tema acerca de lo que tengo, te doy. Y para ello vamos a citar el libro de Hechos, capítulo 3, versículos del 1 al 8. Y la palabra del Señor la leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora novena, la de la oración. Y era traído un hombre cojo de nacimiento, a quien ponían cada día a la puerta del templo que se llama La Hermosa, para que pidiese limosna de los que entraban en el templo. Cuando vio a Pedro y a Juan que iban a entrar en el templo, les rogaba que le diesen limosna. Pedro, con Juan, fijando en él los ojos, le dijo: míranos. Entonces él les estuvo atento, esperando recibir de ellos algo. Mas Pedro dijo: no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Y tomándole por la mano derecha le levantó, y al momento se le afirmaron los pies y tobillos, y saltando, se puso en pie y anduvo, y entró con ellos en el templo, andando y saltando y alabando a Dios. Qué hermoso es compartir la palabra, hermanos, pero no como un cuento, como una historia, como un relato más, sino poder edificarnos en la fe respecto al poder y la autoridad que tenemos, que Dios nos ha concedido a través de su Espíritu Santo. El Pedro pescador nunca habría pensado de que con una palabra se iba a levantar a un paralítico, a un cojo, menos de nacimiento. El Pedro pescador creo que nunca se imaginó que iba a andar predicando acerca de Jesucristo, el Cristo del cual estaban esperando todos los judíos, pero que cuando estuvo con ellos no lo reconocieron. Igualmente, hoy en día, la iglesia no se imagina lo que es levantar un cojo. Ni siquiera piensa que puede levantar un cojo, porque no ora con fe, porque no se arriesga a imponer manos, porque la enseñanza que hemos recibido nos limita en el aspecto psicológico a que únicamente tenemos que ir a la iglesia para ser salvos, y eso es un gran error, porque la iglesia nos salva. Y el problema es que no estamos cumpliendo con la comisión que el Señor nos ha dado, de ir y predicar el Evangelio a toda criatura y a orar por ellos para que se sanen. Entonces las cosas las dejamos a un lado y estamos viviendo una comodidad, ni siquiera espiritual, sino una comodidad religiosa que nos impide actuar en el poder y la autoridad del Espíritu Santo. Entonces, no podemos decir, al igual que Pedro, lo que tengo, te doy, porque no tenemos el poder de Dios en nosotros. Y eso, hermano, solamente nos identifica como religiosos, porque la misma palabra me dice a mí que el Evangelio no consiste en palabras, sino en poder de Dios. Y si el Evangelio que yo estoy viviendo no tiene el testimonio, las señales y las evidencias del poder de Dios actuando en mi vida y en la de la gente que está a mi alrededor, entonces yo no estoy viviendo el Evangelio que predicó Cristo Jesús. Estoy viviendo una religión. Estoy viviendo en algo que no tiene poder, no tiene autoridad, porque no hay señales, no hay prodigios. Y en esa situación
En esa realidad, hermanos, nos debemos de preocupar. Porque si el Espíritu Santo, con ese poder, con esa autoridad, no está obrando en mi vida para transformarme a la imagen y semejanza de Cristo Jesús, porque todos debemos ser edificados hasta alcanzar ese nivel, entonces quiere decir de que yo estoy viviendo en una religión muerta. Hermano, si nosotros no hemos cambiado, si nosotros no hemos sido purificados, si no nos estamos consagrando para servirle al Señor, yo estoy viviendo en una religión muerta. Y entonces sí, el texto que está en Efesios me es recetado a cabalidad en lo que yo necesito. ¿Verdad? Despiértate tú que duermes y levántate de entre los muertos y te alumbrará Cristo Jesús. Porque hermanos, si no estamos viviendo un evangelio de poder, no estamos en el evangelio correcto, no estamos en la iglesia correcta, no estamos recibiendo la enseñanza correcta. Y por ello necesitamos urgentemente comenzar a pedirle al Señor que nos lleve a la fuente divina, donde nosotros vamos a ser edificados, sustentados, para poder consagrar nuestra vida a Dios. Y es que el Evangelio, hermanos, es algo que está activo, no es algo pasivo, no consiste solo en palabras. Y esto lo declaraba el apóstol Pablo. El apóstol Pablo tuvo un encuentro personal con Cristo Jesús de una forma milagrosa, no con el Cristo Jesús hombre, sino con el Cristo Jesús glorificado. Su vida fue impactada y tuvo un cambio en su forma de ser, en su pensamiento y en toda su enseñanza de 180 grados. O sea, él se volvió completamente del camino que estaba siguiendo para comenzar a caminar con Cristo Jesús. Y él mismo declaraba en el primer libro de Corinto, en el capítulo 2, a partir del versículo 1, dice: así que hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría, porque me propuse no saber entre vosotros cosa alguna sino a Jesucristo y a este crucificado. Y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor, y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Y si este hombre, este gran hombre del Evangelio, con todo el conocimiento, con todo el orgullo que sentía de haber sido instruido en una de las mejores cátedras que existían en Israel, lo tuvo todo eso por basura con tal de demostrar quién era su Dios. ¿Cuánto más nosotros? ¿Cuánto más nosotros debemos realmente tomar este ejemplo y comenzar a vivir no en la sabiduría que me han otorgado los hombres, no en la palabra que me han dado los hombres, sino en el poder que el Espíritu Santo me otorga, con la autoridad de Dios para obrar aquí en la tierra y dar testimonio acerca de Cristo Jesús? Pero hermano, hoy nos preocupamos por tener títulos de pastores, de doctores, de apóstoles, pero no hay poder de Dios obrando en nuestra vida. Y entonces, ¿dónde está el Evangelio de Cristo? ¿O dónde está la obra del Espíritu Santo? Porque nosotros somos el templo y morada del Espíritu Santo, y si en nosotros no hay demostraciones de poder, es porque Él no está en nosotros. Es claro.
Por eso debemos preocuparnos y debemos considerar de que si no hay demostraciones de poder, es que hay algo malo, nos falta algo, nos falta meternos más con el Señor, nos falta quizás más consagración, más entrega, más fe, más confianza o más certeza de quiénes somos. Porque todos tenemos el orgullo de llamarnos hijos de Dios, pero si no tenemos la evidencia del poder de Dios obrando a través de nosotros, entonces nuestro testimonio y nuestro orgullo es vano, porque no hay quien testifique de nosotros. No hay algo en lo que la gente pueda apreciar que nosotros realmente tenemos una conexión especial con Dios. Y aún así el apóstol Pablo en 1 Corintios 4:30 advierte: porque el reino de Dios no consiste en palabras, sino en poder. Entonces debe haber en nosotros algo. Tenemos que, al igual que Pedro, poder decir lo que tengo. Con plena certeza, yo tengo que decir y declarar y proclamar lo que tengo, te doy. ¿Qué es lo que realmente tenemos? ¿Qué es lo que realmente en nuestra vida identifica que estamos viviendo en el Evangelio de Cristo Jesús, el verdadero Evangelio? Porque palabra puede haber, hermanos. Pero aún los discípulos le decían al Señor que les diera el denuedo de hablar del Evangelio con las personas, mientras que Dios hacía sus señales y sus prodigios para confirmar la palabra. Entonces vuelvo a preguntar, ¿qué es lo que tienes que puedas darle al mundo? Que puedas darle al necesitado, que puedas darle a tu familia. Hermanos, la familia de los cristianos está viviendo el caos espiritual porque están sometidas las familias a la obra del Satanás, que el Señor lo reprenda. Porque hay pecado, hay falta de interés, hay desamor hacia las cosas de Dios. Los padres están en la iglesia mientras que los hijos se quedan en la casa haciendo no sé qué. O si los llevan obligados a la iglesia, están, pero no están allí. Están sus cuerpos, pero su corazón y su mente están por otros lados. Porque no hay forma de hacerlos ver y apreciar la grandeza de Cristo Jesús. Y no nos preocupamos, hermanos, por lograr que Dios impacte sus vidas y los atraiga al Evangelio con cuerdas de amor, con satisfacción. Y mejor se los entregamos a Dios. Ay, ve qué hacer con ellos, Dios. No, la responsabilidad es mía. Yo tengo que actuar, pero tengo que trabajar de acuerdo con el Espíritu Santo para que la vida de mis hijos, de mi familia, de los que están viviendo conmigo, sea impactada, al igual que yo he sido impactado por el Evangelio de poder. Bueno, tengo la esperanza de que haya sido impactado, porque si no, tiene que doblar rodillas y pedir que Dios deje caer sobre su vida la unción del Espíritu Santo. Hermano, porque un cristiano sin el Espíritu no es cristiano. Sin el poder y la fuerza del Espíritu Santo, nosotros no podemos vencer nuestras debilidades. Y aún al apóstol Pablo, Cristo Jesús le dice, ¿verdad?, que Él se perfecciona en la debilidad del hombre. Entonces nosotros no podemos decir de que somos fuertes,
para estar en el Evangelio. Necesitamos la ayuda de Dios. Necesitamos el poder de Dios. Y así le podemos ayudar también a otros a meterse más con el Señor. Por eso necesitamos cambiar la perspectiva, necesitamos cambiar nuestra forma de pensar y centrarnos en lo que la palabra nos ofrece, en lo que la palabra nos declara, de que somos más que vencedores, no en nuestra fuerza, sino en el poder del Espíritu Santo. Que tenemos la autoridad para sujetar las cosas. Porque dice la Escritura que todo lo que atáremos aquí en la tierra va a ser atado en los cielos. Y todo lo que desatáremos aquí en la tierra va a ser desatado en los cielos. Entonces, debemos vivir en ese poder, en esa autoridad. Pero por ello, porque no lo hacemos, es que el enemigo nos está ganando batallas, nos está ganando terreno, está conquistando lo más precioso que tenemos, que es nuestra familia. Y está dividiendo la iglesia porque la iglesia no tiene la fuerza para pelear con él. Porque no nos interesa estar en los grupos de intercesión, ni en los grupos de evangelismo, ni en los grupos de trabajo, de edificación, de enseñanza, sino que únicamente llegamos a la iglesia y salimos como entramos y no atesoramos ni siquiera la palabra que nos dan. Y por esa razón nuestra vida no pasa de la situación que está viviendo. Debemos cambiar, debemos centrarnos en algo, que si el Señor me ha concedido el poder a través de la unción del Espíritu Santo, tiene que haber una evidencia de poder, que cuando yo imponga manos, la gente debe sentir la presencia de Dios. Y si en la voluntad del Señor está el sanarlo, lo va a sanar. Porque esa es la orden que tenemos, que impongamos manos para que sanen los enfermos. Por eso debemos comenzar a actuar. Por eso debemos comenzar a vivir en el poder del Espíritu Santo. Debemos tener la autoridad de Dios en nuestra vida para poder echar fuera toda influencia del enemigo, para romper maldiciones, para sanar enfermedades, para libertar a los cautivos, para seguir predicando no en nuestras fuerzas, sino en el poder de Dios, porque el Evangelio no consiste en palabras, sino en poder de Dios. Y cada uno de nosotros debe vivirlo de esa forma, de esa manera. Debemos ser aventajados en esa área, hermano. Debemos vivir con la plena conciencia, con la fe, con la confianza de que cuando yo comience a orar, algo va a suceder. Porque tengo lo necesario, tengo el poder de Dios, tengo la autoridad que Dios me ha conferido, y eso es lo que yo voy a dar, eso es lo que yo voy a compartir. Eso es lo que yo voy a proclamar para que se conozca quién es mi Dios. Elías le decía al pueblo de que se fijaran en lo que él iba a hacer, y dice que ordenó, reconstruyó, arregló el altar de Dios. Eso fue lo primero. Y luego preparó las cosas, echó agua y echó agua y echó agua sobre el holocausto. Y entonces oró y le dijo: Señor, demuestra quién eres tú y demuéstrales que yo soy tu siervo. Y descendió fuego del cielo. Nosotros lo cantamos. Elías oró y fuego descendió. Y fuego cayó. Pero no lo vivimos. Lo cantamos, pero no lo vivimos. Y por eso dice la Escritura, debemos cantar con entendimiento, sabiendo lo que estamos cantando. Y el Espíritu, donde está el Espíritu del Señor hay libertad, y somos más cautivos por el pecado que los que están en el mundo. Clamamos por libertad
soy libre, soy libre, soy libre, pero estamos más atados. Hermanos, debemos cambiar nuestra vida, nuestra forma de pensar las cosas para poder conquistar cada una de las promesas y las bendiciones que el Señor nos ha dado. Así que yo le invito a que doble sus rodillas y le diga: Señor, dame ese poder, dame esa autoridad, para que cuando yo hable acerca de ti, también tú obres en las señales y prodigios. Y es que esa oración es hermosa, hermano. Yo cada vez que la leo, me da un celo por vivir en cada momento esta oración que hacían sus discípulos después que fueron azotados. Después que ellos habían sido amenazados para que no siguieran predicando acerca de la palabra de Dios. En el libro de Hechos, capítulo 4, en el versículo 29 y 30 dice: y ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con todo denuedo hablen tu palabra. Estaban diciendo: yo quiero predicar, y quiero predicar con conocimiento, con la unción del Espíritu Santo, porque el denuedo quiere decir que tiene conocimiento y tiene autoridad para hablar. Pero también le rogaban al Señor, el versículo 30, mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades y señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. Es que el poder es de Dios. El poder no es nuestro, no nos pertenece. El poder es de Dios. Nuestro trabajo es predicar la palabra y predicarla en la unción del Espíritu Santo. Y darle el tiempo, darle el espacio, darle la oportunidad a Dios para que obre las señales, los prodigios, las sanidades, las liberaciones, los rompimientos de cadena, la apertura de prisiones, para que el trabajo sea conjunto. Es que tenemos que aprender a trabajar con Dios, hermano. Es cierto, Dios nos ha llamado a ser siervos de Él, pero Él trabaja con nosotros, junto con su Espíritu Santo. Él está en nosotros para enseñarnos a utilizar ese poder en beneficio de toda la obra de Cristo Jesús. Así que yo le invito, hermano, preséntele su ser al Señor, preséntele sus manos y dile: yo estoy dispuesto a trabajarte, yo estoy consagrando mi vida para servirte a ti, mi Dios, mi Rey, mi Señor, mi Salvador. Úngeme con tu Espíritu Santo. Úngeme en el poder de tu Espíritu Santo, para que cuando yo hable con denuedo, con el poder y la autoridad que me has conferido, tú extiendas tu mano para hacer esos milagros, esas señales, esos prodigios, esas sanidades, y que en todo momento el nombre de tu Cristo, de tu Hijo, de tu amado Hijo, sea glorificado a través de nuestra obra. Que el Señor le bendiga, mi hermano, y sigamos adelante, porque esa es la orden del Señor.